Buenos días para quienes de buenos días, buenas tardes para quienes de buenas tardes, buenas noches para quienes de buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el palo monte. El palo monte es ancestral, nada es casual, gente. A veces uno, por orientación, pisa la tierra conga, ¿sí? Y a veces nuestros propios espíritus nos llevan a eso. Acuérdense que uno nace en un cuadro espiritual, uno nace con un cuadro espiritual, nace con un cordón espiritual. Y por ahí, ¿me entendés? Muchas veces esos espíritus nos llevan a tierra conga. ¿En qué sentido? En que a veces nosotros tenemos un camino marcado por ese cordón espiritual. ¿Por qué? Porque antiguamente por ahí digamos, en ese cordón espiritual tenemos gente que era gangulera, o era espiritista, o no. Pero muchas veces vemos gente que es mayor, que se acerca a lo que es la tierra conga para tratar de aprender. ¿Por qué? Porque por algo nos traen los espíritus, por algo nos traen ese cordón espiritual a tratar de entrar en esta tierra. Obviamente son bienvenidos, obviamente, ¿cómo que no? Sí, y demuestran, más allá de uno enseñarles y todo eso, te das cuenta que ellos tienen una cierta habilidad para lo espiritual. Y ahí es cuando uno se da cuenta que esos espíritus por algo los llevaron a ese lugar. Hay personas que son ateas y da la casualidad de que sus parejas son de religión o no, pero les gusta, les atrae y nos traen a estas tierras. Y cuando nos traen, nos damos cuenta que ese era el verdadero lugar que nosotros estábamos buscando. Esa era la persona que nosotros estábamos pidiendo o viendo o sintiendo cierto tipo de cuestiones, y cuando pisamos tierra conga nos damos cuenta que ese es nuestro lugar. Bueno, cambiando de tema, cuando una persona acude a un babalao o a un bandista y dicen que nos tienen camino de la tierra conga o tierra gangulera, uno cuando llega a esa persona, uno lo tiene que diagnosticar y validar lo que dijo esa persona. Pero no es cuestión de que agarre, llega, ¿me entendés? Golpea la puerta, vengo a rayarme. No, no es tan así, gente, porque a veces no es necesario iniciarse para tratar de solucionar nuestros problemas. A veces, digamos, la persona que nos miró nos dice que tenemos que pisar tierra conga, pero realmente, digamos, cuando llegan a esa tierra conga, vamos a encontrarnos con un tata o una yashi que nos agarre y nos va a agarrar y nos va a mirar con su oráculo, en este caso chamalongo, ¿sí? Y de ahí en más, ver si realmente esa persona tiene camino en tierra conga, si realmente es necesario iniciar a esa persona, porque no es cuestión de agarrar, vamos a iniciar a todo el mundo, vamos a darle fundamento a todo el mundo, porque a veces eso no es lo que necesita la persona lo que necesita es un tratado, es una obra, es tratar de solucionar ese problema. Por algo, ¿me entendés? Le dijeron que vaya a la tierra conga, ¿sí? Eh, uno... eh, uno como religioso, gente, uno va con la verdad a todos lados. Muchas veces hay gente que, por ejemplo, se disgusta con uno porque le dice que no tiene camino de rayamiento o no tiene camino de iniciación o no tiene por qué entregarle el fundamento, ¿sí? Nosotros somos todos seres humanos, gente. ¿Me entiende? La única diferencia es que nosotros tenemos un fundamento y ese fundamento nos va a ayudar para protegernos y para abrirnos los caminos y tener lo que uno tanto desea, ¿sí? Pero no por eso le vamos a pisar la cabeza a nadie, ¿sí? Eh, eh, y otra de las cosas, nosotros no somos inmortales, gente. Hay falsas entregas, gente que hace cosas por el dinero y no se da cuenta que a veces jodemos la vida de esa persona, que esa persona no está en condiciones ni físicamente ni por ahí mentalmente para tener un fundamento en su casa. Y digamos, por eso uno cuando acude a este tipo de lugares, uno tiene que prestar atención. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero a veces uno tiene que pensar no solamente en uno, sino también en los familiares que uno tiene atrás. Como muchas veces les digo, uno cuando agarre y acuden a una persona, sea de la línea que sea, uno acude a ese lugar, la acude porque uno está en necesidad.
pero a veces la necesidad no es necesidad de un fundamento o de rayarse, sino es una necesidad que uno lo puede solucionar mediante obras, tratados, ensaras y obras y ofrendas, ¿sí? Entonces de esa manera, ¿me entiende? Van a evolucionar. Eh, Uno también cuando uno elige, ¿me entendés?, acudir a un lugar, uno lo que tiene que ver también es el comportamiento social que tiene esa persona. Porque a veces nos encontramos, ¿me entendés? Porque nadie es perfecto. Pero uno tiene que tener cierto tipo de cuidado dónde estás pisando. Que a veces ese tipo de entregas no son más que falsas cosas o a veces no son que sea el fundamento falso o esté plantado mal, es que nosotros no tenemos camino en ese lugar. Bueno, por eso uno tiene que abrir las cosas. Y otra de las cuestiones que uno tiene que tener conciencia, gente, que nuestras cosas, yo hablo de parte de la línea afro-brasilera, ¿sí? Entonces uno cuando llega, no dejen que se desbaraten las cosas, gente. Nadie tiene por qué desbaratarnos nada. ¿Me entiende? Tantos años nos han acompañado por ahí esos orillas en nación y no es cuestión de que porque venga una persona y te diga que tenés que desbaratar eso, lo tenés que desbaratar. Yo siempre digo algo, gente. Siempre tengo un pensamiento de mi viejo, de mi negro, mi maestro, que fue mi padre, que nació en 1925 en Libramento de Santa Ana, gente. Y siempre me sabía decir que uno tiene que aprender a querer y a respetar esas cosas. No dejemos que nos saquen las cosas de la mano, gente. ¿Entienden? Entonces tratemos de pensar. Cualquier cosa, me mandan un mensaje, den link, compartan, gente, y no se dejen estafar, gente. Besitos. Que a veces después las cosas no se pueden revertir, gente. Porque nosotros tenemos una deuda con esa tierra, con la tierra de la afro-brasilera. ¿Me explico? Entonces no tengamos esas cuestiones, porque después es muy difícil acomodar gente. ¿Me entienden? Y a veces la gente, ¿me entendés?, hace este tipo de cuestiones y le va muy mal. ¿M? En Salamalenco, gente.